Estoy con Cele Fierro, que es dirigente del MST y precandidata a diputada nacional por el FIT para la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cele? Bienvenida. Gracias. Bueno, lo primero, no podemos eludir este tema. A ver, lo primero que se me ocurre ¿es para un juicio político esto? Me parece que la oposición sale a aprovecharse de esta imagen. Lo primero es decir que bueno, es eso es lógico. A ver, estamos en el medio etapa de la campaña electoral. O sea, es obvio que lo van a aprovechar. Cualquiera lo haría en esas circunstancias. El tema es qué gravedad institucional se tendría que tiene. investigar absolutamente todo, investigar también a los que salen ahora desde la oposición a plantear eso, que con la misma impunidad de esa foto han fugado dinero, cuentas en el extranjero, me parece que en esto hay que sacar la grieta, pero sí plantear con claridad que es la postal de una casta política privilegiada. Creo que es la impunidad de esa casta política, porque no podemos olvidarnos en qué momento fue, que fue en el mismo momento en donde las trabajadoras y los trabajadores de la salud estaban completamente extenuados, sin licencia, sin aumentos salariales, sin el personal suficiente. Fue el mismo momento donde, por la misma disposición del Ejecutivo, las fuerzas de seguridad dieron rienda suelta a la represión, a los bailes. Lo vimos en el caso de Tucumán con la desaparición forzada de Luis Espinosa, lo de Facundo Castro, todo para mantener el aislamiento social obligatorio mientras ellos festejaban un cumpleaños. Entonces creo que eso es lo primero para plantear, y que no es solamente con disculpas, sino que se tiene que terminar y que pone en discusión, los privilegios de esta casta política, y después, por supuesto, las declaraciones echándole la culpa a Fabiola como si no tuviera nada que ver el presidente. Entonces, o incumplen la ley que ellos propios dicen, o como salió también Aníbal Fernández a decir, ¿qué harían? ¿Pegarle a la mujer? Bueno, creo que son declaraciones brutales, y que lo único que muestran es intentar patear la pelota fuera de la cancha para no hacerse cargo de que hicieron algo. Yo creo que el más acertado, y por eso, justamente en el editorial leí un fragmento de su carta, fue Bernie, hablando justamente de que la clase política es la que tiene que dar el ejemplo. Y en ese sentido me parece que son pocos los que lo hacen. La izquierda en general es de los pocos que sí lo hace, que están con los docentes, con los trabajadores de la salud. A veces esto es como cuando escuchamos que la tele es una basura, que habría que poner, más documentales o más programas educativos, pero después ese tipo de programas lo mira un porcentaje muy chico de la audiencia, y por eso lo que da rating es otra cosa. Y a veces siento que con la izquierda pasa algo similar, porque en definitiva son los que están con los trabajadores cuando necesitan del respaldo, pero cuando la izquierda necesita el respaldo a la hora de los votos, muchas veces eso no tiene una contraprestación, por lo menos que sea equivalente. Sí, ha crecido y se ha incrementado en el último periodo, por eso tenemos representación en distintos lugares, en la Cámara de Diputados, en la propia legislatura, en distintas provincias, pero por supuesto siempre está la discusión de cómo logramos ser una fuerza más grande, más fuerte, más amplia, cómo llegamos a ser una alternativa real para millones. Y bueno, creo que esa es la tarea que tenemos, porque se da todo el debate de las elecciones, se da en un contexto donde hay mayor espacio para la izquierda, porque vos fíjate, de la derecha ya no se espera nada, o sea, nadie puede esperar que los mismos que hundieron el país tengan alguna salida positiva. Y de quienes se planteaban como la alternativa, porque esta también es la realidad, hay un sector amplio de la población que en el Frente de Todos vio la alternativa para terminar con la política que llevó adelante el macrismo. Sin embargo, si nos ponemos a ver punto por punto, deuda externa. Alberto Fernández dijo que era un fraude. Sin embargo, desde que gobiernan, pero se la fue. paga.
claro, 7.500 millones de dólares se fueron a pagar deuda a los bonistas, a los distintos acreedores internacionales, mientras estamos atravesando una pandemia donde lo que discutimos es que se ha agudizado la crisis social, económica, sanitaria, ecológica, digo, y las políticas han sido para seguir beneficiando a los mismos de siempre, entre ellos las corporaciones, digo. En nuestro país el extractivismo sigue avanzando con todo, que empezó en el menemismo, pero continúa con todos los gobiernos, el macrismo lo profundizó, y ahora la salida y la receta que vuelven a plantear para seguir pagando deuda y supuestamente para reactivar la economía es con más extractivismo, es con más agronegocio, es con megaminería, es con fracking, digo, y no es la salida para las mayorías, porque eso lo único que trae es saqueo, contaminación, muerte, y no, por ejemplo, discutir una reforma global para que lo que se produzca sea en función de las necesidades sociales y no de las corporaciones, que es lo que pasa. Entonces, en eso genera mucho descontento. Entonces, ahí está el desafío grande desde la izquierda de plantarnos como alternativa. Por eso nosotros vamos nuevamente con el Frente de Izquierda Unidad, que logramos presentarnos y ratificar esa unidad, que para nosotros es muy importante. Y también vamos en una lista aparte. Bueno, a partir de ahí empezaron a lograr una mayor competitividad. Y sí, y creo que todavía falta. No podemos ver el frente como la línea de llegada, sino es la línea de partida para ver justamente cómo logramos ampliarlo, llamar a los sectores que hoy no están, pero aparte los sectores de la izquierda social, de la izquierda independiente, que como vos decís, está en las calles, en las luchas justas, los movimientos socioambientales, feministas, las trabajadoras y los trabajadores, la juventud precarizada. Digo, son esos sectores en los que desde el Frente de Izquierda tenemos que lograr convocar, ser un espacio convocante para hacer una alternativa que no sea solamente para las elecciones, sino hacia adelante como una alternativa real de poder. Tengo ahí una pregunta de nuestro panelista Agustín Galloso. Agustín. Quería preguntarte, estás hablando de que la izquierda cada vez se está plantando más, cada vez está creciendo. ¿Cuáles son las estrategias o desafíos que tienen puntualmente para estas elecciones? Mira, es primero plantarnos justamente como la alternativa, ser tercera fuerza, creo que eso es lo que estamos disputando y discutiendo con claridad con la mayoría de la población. De hecho, venimos de elecciones provinciales como fue la de Jujuy, donde fuimos tercera fuerza provincial, donde lamentablemente, como fue en el caso de Salta, por las leyes proscriptivas de un piso antidemocrático, no logramos tener representación en las cámaras de diputados, pero sin embargo la izquierda hace una elección muy importante y los desafíos son esos, que se pongan nuevamente en discusión los temas que ni el gobierno ni la falsa oposición quieren que se discutan. Entonces, yo decía recién, es lo de la deuda. Pero además, el otro tema fundamental que durante la pandemia se empezó a discutir es que los ricos tienen que pagar, y siempre, no es un aporte solidario por única vez, tiene que haber un impuesto permanente a las grandes fortunas, a las corporaciones, no solamente a las personas físicas, a los bancos, que no han perdido nunca y menos en pandemia. Entonces, todos esos fondos, esos recursos tienen que estar destinados para resolver los problemas estructurales del país, y eso no se discute, no está puesto en discusión. Recién hablábamos del extractivismo, no está en la agenda ni del gobierno ni de la oposición discutir sobre el avance de un modelo que lo único que está trayendo son problemáticas acuciantes de nuestras vidas, no solamente en el campo, en la cordillera, sino también acá en la ciudad. Digo, avanzan con la especulación inmobiliaria en una ciudad, la ciudad más rica, el distrito más rico, donde la desigualdad es más grande y tenemos casas vacías y familias sin casa, porque está puesto al servicio de la especulación, destruyendo los espacios verdes. Digo, son debates fundamentales que se tienen que empezar a tratar como el presente y el futuro de la juventud, porque también escuchamos sectores que vienen a representar a la juventud. Bueno, lo único que representan esos sectores es la precarización de la juventud y la falta de un futuro real y digno para las mayorías, porque lo único que proponen es más explotación. Hablando de precarización, ¿cómo hacen desde la izquierda para llegarle, por ejemplo, a todos esos trabajadores precarizados que están hoy referenciados con dirigentes sindicales que son justamente cercanos al gobierno? ¿Sí? Sí, es con la militancia cotidiana. De hecho, por ejemplo, nosotros acá en la ciudad, como en la provincia de Buenos Aires y en distintos lugares del país, nuestras listas están
completas de compañeras y compañeros activistas de distintos sectores, no solamente del sector salud, docentes, distintos trabajos privados o los propia juventud precarizada de lo que ha crecido un montón que son las apps. Y que no los representan esos dirigentes sindicales. Y eso también empieza a crecer con mucha fuerza, porque lo vimos en Neuquén con la enorme lucha de los trabajadores de la salud. Con el tema de las aplicaciones, al único que vi por ahí del Frente de Todo presentar un proyecto fue a Marcelo Koenig y sin apoyo interno. Pero aparte legislan para que esas aplicaciones no solamente se mantengan en el país, sino que sigan profundizando la precarización, porque es la lógica de entenderlos como socios para no reconocer los derechos como trabajadores. Sí. Socios a los cuales la aplicación cuando quiere los deja sin pedidos o sin viajes. Según de qué se trata, o sea, son socios que en definitiva no tienen ningún poder de decisión, que los dueños de la aplicación son los que cobran el dinero y después en todo caso te depositan. Bueno, es una sociedad bastante extraña. Y es un trabajo que se hace no solamente en las elecciones, yo digo, en las listas están representadas compañeras y compañeros de cada una de estas peleas, sino que es también en la lucha cotidiana para recuperar estos sindicatos, para entender que la democracia sindical tiene que ser completamente distinta, para sacarlos que están atornillados a los sillones a algunos dirigentes sindicales, y lo vemos en la actualidad, digo. Estamos en un momento donde la inflación crece mucho más de lo que estipuló el gobierno, que lo dijimos en su momento. La desocupación, la precarización. ¿Y las direcciones sindicales dónde están? Haciéndole la campaña electoral al gobierno y no reclamando por las trabajadoras y los trabajadores, digo. O sea, entonces creo que es fundamental la participación en las listas, porque tienen que tener voz las trabajadoras y los trabajadores. De hecho, nosotros es un orgullo que Carolina Cáceres, nuestra compañera, es enfermera del Hospital Tornú, que estuvo enfrentando la pandemia, estuvo en la calle enfrentando la política de precarización de la reta, y justamente para exigir el reconocimiento como profesional es quien encabeza nuestra lista de legisladores. Entonces nosotros decimos, la enfermería tiene que tener banca y tiene que tener voz propia, porque después escuchamos a muchos hablar de la enfermería, como fue Santoro la otra vez en la mesa de Mirta, pero decir que son las que ponen chata y bueno, desconocen completamente lo que es la profesión y la tarea que tienen nuestras compañeras y compañeros. Sí, o dicen, bueno, tenemos un representante de la salud o de la educación y están en lugares a no entrar. No, también. Y aparte, el otro que tienen es, por ejemplo, Amor, que es uno de los referentes de SUTECBA. SUTECBA, el gremio, que es el que más hace lobby para que la enfermería no tenga reconocimiento profesional. Entonces, ahí ves cómo se van acomodando los distintos casilleros. Amor, que tampoco es en realidad, digamos, del gobierno de la ciudad, sino que, bueno, es un referente del peronismo. Decime, ¿qué es lo que reclaman del uso de la tierra en Costanera? Mira, lo que estamos reclamando, exigiendo, lo primero es preservar nuestros espacios verdes. Ahí hay mucha gente que desconoce que hay un humedal, y lo que han hecho en lo que es las ex tierras. Eso es en Costanera Sur. Costanera Sur, a donde está la reserva ecológica, para quien conoce. Ahí se entregaron tierras a Boca. Sí. Hace muchos años. Sí, donde iba a ser la ciudad deportiva. La ex ciudad deportiva de Boca, exactamente. Los vendió a IRSA, a Elstein, que es el señor de los ladrillos, porque no solamente tiene edificios en la ciudad, sino en todo el país, y avanza y avanza y quiere avanzar, todo por la especulación inmobiliaria. Yo recién decía, bueno, en la legislatura quieren avanzar para cambiar de zonificación esas tierras para que pueda avanzar este megaproyecto de torres enormes, y que va en contra de lo que venimos planteando de los distintos sectores, que cómo cuidamos nuestros espacios verdes y cómo se pone la orientación de pensar una ciudad que sea digna de ser vivida, una ciudad que podamos disfrutar y que sea para tener esos espacios verdes y no para la especulación inmobiliaria, que lo único que va a hacer es tener edificios vacíos para poder seguir lucrando de ahí, no garantizando viviendas, por ejemplo, para la población. Bien. Una de las cosas que puso en evidencia la pandemia fue justamente la diferencia de las clases sociales en cuanto al acceso a la salud.
Es así. Y de hecho, no solamente la pandemia, sino que se mantiene al día de hoy, porque no hubo ningún cambio en relación a cómo se entiende y cómo funciona el sistema de salud en nuestro país. De hecho, hay 3 ramas, que es el sector público, el sector privado de prepagas y las de obras sociales. Y la realidad es que nunca se funcionó, como en algún momento se planteó de un funcionamiento coordinado. Bueno, eso es completamente falso y nosotros proponíamos que hay que unificar todo el sistema de salud, que sea un sistema de salud público, que sea estatal, que sea universal, que sea gratuito, para que no haya una diferencia en garantizar un derecho tan básico como es el de la salud. Yo siempre digo, quien tiene una prepaga va al hospital, a la clínica privada, y si no tienen cama, lo derivan automáticamente al sistema público de salud. Sí. Quien no tiene obra social, quien tiene que sí o sí ir al hospital público, si no lo pueden atender ahí, no hay un espacio en el sistema privado de salud. Entonces ahí no se garantiza un derecho elemental. Por eso creemos que es básico, que la pandemia lo puso sobre la mesa, pero que hay que avanzar en eso para garantizar el derecho a la salud para todas y todos. Bien. Para cerrar, ¿qué acciones propone el MST para hacer desde el Congreso Nacional? Bueno, lo primero, yo les decía recién, creo que es clave avanzar en que en un momento tan particular como este, son los sectores que han ganado siempre quienes tienen que ser los que garanticen los recursos para poder solucionar los problemas de las mayorías. Por eso vamos a volver a insistir en un impuesto a las grandes fortunas. Pero además de eso, se tiene que avanzar en un plan de obras públicas reales, con esos fondos. Entonces, de ahí poder garantizar, por ejemplo, el acceso a la vivienda digna, reactivaríamos la economía, generaríamos puestos de trabajo genuino. Creo que son fundamentales. Y lo otro es discutir claramente, ponerle fin a todo el modelo extractivista, prohibir la megaminería, prohibir el uso de agrotóxicos, prohibir el fracking en nuestro país. Digo que lo único que están trayendo es más contaminación, más saqueo y muerte. Creo que es clave poner esos temas en agenda que hoy no están. Bien. Muchísimas gracias, No, por este gracias rato. a vos.